Y al fin estamos empezando a ver cómo reaccionan los precios de los activos digitales y los motivos son 4 y son muy claros. El primero es la Reserva Federal, luego tenemos los bonos, los aranceles y por último la liquidez global que está explotando en este mismo instante y vamos a empezar a hablar de ella ya que tocaremos los 4 puntos en este vídeo. Podemos ver aquí en el gráfico como el M2 está prácticamente en máximos históricos y sabemos que la relación de este gráfico con el precio de Bitcoin lleva aproximadamente 10 semanas de retraso, pues bien, esas 10 semanas confluyen prácticamente ahora y encima el gráfico ha despuntado, ha roto lo que sería su máximo histórico y sigue subiendo. Ahora bien, rápidamente quiero que entiendas por qué 10 semanas de retraso. Desde que se enciende el grifo de la liquidez, imaginemos que todo este dinero tiene que ir pasando por muchas partes por una tubería hasta llegar a una piscina y llenar esta piscina de liquidez, es decir, de dinero, para que nos acabe llegando a todos los que participamos de una u otra forma en este sistema financiero que básicamente somos todos. Pues claro, entre que se abre el grifo, el dinero pasa por la tubería, llega a la piscina, empieza a llenarla desde abajo, donde reciben dinero los bancos centrales, la Reserva Federal, los bancos comerciales, las grandes empresas, los hedge funds, la banca en la sombra, un largo etcétera. Al final del todo es cuando afecta a los mercados financieros y al final del todo es cuando afecta a las criptomonedas. Luego, por último, podríamos hablar que tenemos el sector privado de los préstamos personales, etcétera, pero claro, para que afecte a los precios de las criptomonedas tiene que llenarse esa piscina y por eso esas 10 semanas de retraso. El caso es que esto está confluyendo. Luego tenemos otra noticia muy importante y es que un funcionario de la Reserva Federal dice estar absolutamente listo para intervenir en los mercados financieros. Y esta noticia es muy simple, no están diciendo que vayan a entrar en QE ahora mismo, no están diciendo que vayan a intervenir, pero lo que han dejado claro, como ahora escucharás, es que tienen todos los medios necesarios para que si el mercado se desajusta o se descontrola en algún momento, directamente intervenir, como ya han hecho en el pasado, como hicieron concretamente en el COVID y en la pandemia. De hecho, si quieres entender mejor esta noticia, aquí hay un clip de Bloomberg donde la está explicando en detalle para que tengas el concepto exacto en tu cabeza. Quiero simplemente que entiendas de forma muy rápida la diferencia entre un QE y un QT. En un QT, la Reserva Federal compra bonos del Tesoro, pero deja que venzan y cuando vencen de alguna forma podríamos decir que este dinero se destruye y no se vuelve a inyectar en la economía y luego los intereses que van generando estos bonos del Tesoro no los reinvierte. Y en un QE lo que hace la Reserva Federal es comprar activamente estos bonos del Tesoro y los rendimientos reinvertirlos también en bonos del Tesoro, por lo tanto el Tesoro de Estados Unidos pasaría a tener muchísima más liquidez para inyectar en el mercado. Dicho esto, escucha el clip. Hoy me trajiste este papel y en él aparecen 4 posibles escenarios y uno de ellos se llama caos. Y como lo defines, es como una crisis financiera, un colapso de los bonos del Tesoro, pérdida del estatus de refugio del dólar, guerra y la quiebra de Chipotle. Supongo que lo de Chipotle es medio en broma, pero cuando piensas en las probabilidades de esos escenarios, sobre todo los más extremos, ¿cómo lo ves realmente? Creo que, especialmente en lo que respecta al funcionamiento del mercado de los bonos del Tesoro, esta última semana hemos visto muchas señales de alerta. Aún no hemos llegado al punto en el que la Reserva Federal tenga que intervenir, aunque la buena noticia es que ya tenemos las herramientas necesarias y las hemos utilizado en el pasado, después de la crisis de la pandemia, tras el colapso de Silicon Valley Bank y también en 2019, así que esas herramientas están ahí. Si me preguntas cuál es el umbral para que la Fed decida usarlas, todavía no hemos llegado a ese punto, pero sí que estamos bastante cerca. ¿Y cuáles crees que son las principales razones para preocuparse por más ventas masivas en el mercado de bonos del Tesoro en este momento? Sé que hay muchísimas posibles razones, pero me centraría en 2. Una es que los compradores extranjeros empiecen a rechazar los bonos, eso es un riesgo del que se está hablando bastante, y la otra es el apalancamiento dentro del sistema. De hecho, eso fue algo que mencionó el secretario del Tesoro Scott Bessent a principios de esta semana como uno de los factores detrás del inicio de este proceso de liquidación. De cara al futuro, si seguimos viendo más presión vendedora, ¿cuál crees que será la causa? Mira, creo que esas 2 razones que mencionaste son sin duda fundamentales, pero yo añadiría una tercera, que por cierto Bessent no mencionó: el aumento descontrolado de las expectativas de inflación a largo plazo. Mira, sinceramente, si entramos en una fuerte desaceleración económica, con un desempleo de 5, 6 o 7%, caída en los beneficios empresariales, etc., incluso en ese escenario, sigo creyendo que los bonos del Tesoro seguirán siendo un activo refugio. Pero si miramos más allá, a los plazos largos, los bonos a 20 o 30 años, por ejemplo, probablemente ya no reaccionarán como lo hacían en ciclos anteriores. ¿Y por qué?
Obviamente está el tema del déficit, pero para mí lo más importante es esa expectativa de inflación a largo plazo, que viene impulsada por factores como los aranceles, la desglobalización y los cambios demográficos. El mercado está empezando a despertar a esa realidad y para mí ese componente inflacionario es claramente el tercer gran factor que hay que tener en cuenta. Entonces, ahora entiendes el punto de la liquidez, entiendes el punto de la Reserva Federal y tenemos que tratar el punto de los aranceles, ya que China aumenta los aranceles a los productos estadounidenses del 84 al 125%. Y aquí hay varios puntos que quiero que trabajemos, ya que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no hay un horizonte claro en el final de esta guerra comercial, pero que Estados Unidos esté llegando a acuerdos con estos 75 países que le han contactado. Una vez haya finalizado estos acuerdos con prácticamente todo el mundo, ¿no creéis que Estados Unidos estará en una mejor posición que China, la cual se habrá quedado prácticamente sola? Dicho esto, escucha el clip. ¿Qué piensas sobre los despliegues de los aranceles y ahora esta pausa de 90 días? ¿Qué adjetivos usarías en este momento? En solo 2 días 75 países se han puesto en contacto con nosotros y son todos los que realmente importan desde el punto de vista comercial, excepto China, claro. Negociar no es solo poner un número a los aranceles, hay mucho más, barreras no arancelarias, divisas, un montón de factores que influyen, así que dar una pausa de 90 días mientras se negocian acuerdos comerciales me parece realmente una buena idea. Muchas grandes multinacionales han retirado sus previsiones debido a esta incertidumbre y al mismo tiempo pequeños negocios locales están escribiendo en masa diciendo que simplemente es imposible hacer negocios en esta economía. ¿A quién benefician realmente estos aranceles? Creo que lo más importante ahora es redefinir las relaciones comerciales entre Estados Unidos y el resto del mundo. Y estoy convencido de que el presidente Trump piensa que las negociaciones bilaterales acaban siendo más beneficiosas para el mayor consumidor del planeta, que es Estados Unidos. Si logramos establecer un comercio más justo, entonces podremos construir una base sólida desde la cual volver a crecer y crecer con mucha más fuerza. Todos estos aranceles, barreras no arancelarias y manipulaciones que durante tanto tiempo han ido en contra de Estados Unidos ya no van a seguir ocurriendo y creo que por ahora la relación comercial con China es la única que no parece tener una salida clara, pero te puedo asegurar que una vez se cierren todos estos acuerdos, Estados Unidos estará en una posición mucho más favorable. En relación a eso, sé que estás muy centrado en China. ¿Ves alguna posibilidad de una desescalada? Sé que has dicho que ahora mismo no hay una salida clara, pero ¿crees que existe alguna posibilidad de que las cosas se calmen? ¿O piensas que esta guerra comercial, específicamente entre Estados Unidos y China, no ha hecho más que empezar? En realidad esto empezó cuando China ingresó en la OMC. Desde entonces lleva ya 23 años en una especie de guerra comercial con Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora es cuando Estados Unidos ha empezado a darse cuenta de las verdaderas intenciones de China. Todos hemos visto su actitud militar agresiva en el segundo Thomas Sowell en Filipinas, su presión alrededor de Taiwán y el discurso de Xi Jinping. Ahora, estamos en una especie de tú me pones aranceles, yo también, y creo que China ha cometido un grave error. Como sabes, Estados Unidos solo exporta unos 140.000 millones de dólares al año a China, mientras que importamos alrededor de 450.000 millones de dólares. Así que, si eso va de imponer aranceles el uno al otro, China tiene las de perder, porque el volumen de intercambio no es equivalente. Veremos qué pasa, pero esto parece más bien un duelo sin salida con China y sinceramente no veo una vía clara de escape. Y después de lo que acabas de oír tienes que entender, la Casa Blanca dice que el presidente Trump está abierto a llegar a un acuerdo con China. Y luego, por otra parte, todos hemos seguramente escuchado a lo largo de los últimos días que lo que está haciendo Trump es un tirón de orejas por parte de los bonos porque se le estaban descontrolando. Mucha gente estaba queriendo vender estos bonos, obviamente estos bonos para seguir siendo atractivos tienen que seguir subiendo su rendimiento, ofrecer un rendimiento muchísimo mayor, seguramente mayor que la inversión al corto plazo en las letras o notas del tesoro, y esto pone en serios problemas y en un desequilibrio a la economía estadounidense. Y para esto te vuelvo a dejar un nuevo clip donde lo explica perfectamente. Todo tuyo. Lo que ha pasado con los bonos del Tesoro de Estados Unidos es un caso muy interesante y en realidad está muy relacionado con lo que ha hecho Trump recientemente, y me refiero a cuando dio marcha atrás con esta pausa de 90 días que había anunciado, pero mantuvo los aranceles del 10%. Primero, vimos que los bonos del Tesoro a 10 años se movieron hacia rendimientos del 3,70 o 3,80%, y eso es demasiado bajo teniendo en cuenta que la inflación está subiendo. Deberían estar rindiendo mucho más alto, así que la primera reacción del mercado fue casi automática.
vendamos bonos del tesoro. Luego vino la segunda reacción, esta vez desde China, los cuales tienen $1 trillón en bonos del tesoro estadounidense y no están dispuestos a aceptar esto, así que empezaron a vender. Y claro, después de vender bonos, al día siguiente recuperan dólares y ¿qué hacen? Empiezan a deshacerse también de estos dólares, lo que está debilitando al dólar. Ese es el segundo efecto que estamos viendo. El tercer efecto tiene que ver con las grandes posiciones apalancadas que tienen los hedge funds, más de $1 trillón en operaciones de carry trade, que son estrategias donde están largos en bonos físicos y cortos en futuros. Están cerrando esas posiciones, lo que está colapsando los swaps de spreads. Esta semana, por ejemplo, se han subastado $120.000 millones en bonos de 3, 10 y 30 años, y para poder colocar esa cantidad en este entorno, los precios tienen que bajar. Entonces, los bonos del tesoro, si te preguntas si siguen siendo seguros, la respuesta es que sí, pero el precio está cayendo porque hay muchas ventas forzadas. Si los bonos del tesoro siguen cayendo mucho más, lo que podríamos ver es una intervención de la Reserva Federal, no necesariamente bajando tipos, pero sí interviniendo de forma muy agresiva comprando bonos para sostener el mercado. No creo que lleguemos a ese punto todavía, pero lo que llamamos el gran bazooka de la Fed está ahí, listo para usarse si hace falta. Y por último, le preguntaron a Ray Dalio si estábamos actualmente entrando en una recesión y la verdad que su respuesta me pareció magnífica. No es una recesión típica, esto es un cambio de paradigma de sistema monetario, de sistema financiero, porque lo que está ocurriendo ahora mismo, sobre todo para los que seguís mi canal día a día, no es solo lo aparente, sino que todas las finanzas se están tokenizando, se están poniendo y soportando en la blockchain y va a haber un cambio total de paradigma con las stablecoins y con las CBDC, con todo lo que viene y que solemos ver aquí, liderado en gran parte por Ripple y por su criptomoneda XRP, que va a cambiar todo por completo. Al menos esa es mi lectura con toda la información que te traigo día a día y que espero que tú también puedas ir sacando conmigo. Todo tuyo el clip. Creo que es bastante probable que entremos en una recesión. Y la pregunta en realidad es, ¿qué significa recesión? Técnicamente es cuando tienes 2 trimestres seguidos con crecimiento negativo y ahora mismo estamos muy cerca de eso. Es algo probable, pero sinceramente, ¿a quién le importa la definición exacta? Imaginémonos que tenemos 2 trimestres de estancamiento o incluso una ligera contracción. Lo que realmente me preocupa va mucho más allá. Me preocupan dinámicas más profundas, conflictos más serios, probablemente estructurales que son difíciles de resolver. Me refiero a lo financiero, lo político y lo geopolítico, porque cuando uno de estos sistemas se desajusta, puede alimentar a los otros y entonces todo se agrava. Yo creo que esto no es una recesión típica, estamos cambiando el orden monetario global. Es decir, cuando pensamos en la oferta y la demanda de deuda, porque al final la deuda de uno es el activo de otro, también tenemos que pensar en el dinero, y el dinero, que en realidad es deuda, debería servir como medio de intercambio y también como reserva de valor, pero hay momentos en la historia, y este es uno de ellos, en los que surge la duda de si los bonos siguen siendo una buena reserva de valor. Todo esto por los desequilibrios en la oferta y demanda, y entre otras cosas. Por lo tanto, y sacando conclusiones muy rápidas de este vídeo, la Reserva Federal no ha dicho que vaya a intervenir ahora mismo, es decir, no va a inyectar un aluvión de liquidez al mercado en este instante, pero sí ha dicho, oye, podéis seguir caminando por la cornisa, podéis seguir caminando por el tejado, ya que hemos vallado con una red muy acolchada toda la calle. Es decir, seguid haciendo el mono, que si os caéis no os preocupéis, que yo voy a estar aquí abajo para cogeros en brazos. Eso es lo que ha querido decir, por lo tanto, todavía podrían llegar a complicarse las cosas bastante más, pero si se complican, la Fed va a intervenir. Va a intervenir inyectando muchísima liquidez al mercado y veremos seguramente lo mismo que vimos en su momento con la pandemia, como los precios de repente caen para posteriormente cualquier activo financiero que haya tenido razón de ser haya alcanzado en los siguientes meses después de esa caída que tuvimos en el pasado máximos históricos. Ese podría ser uno de los escenarios mientras se soluciona todo lo de los aranceles y mientras también se solucionan otras cosas internas referente a las criptomonedas como las regulaciones, la estructura de mercado, los ETFs, la finalización de los juicios y se va reorganizando la economía, ya que Trump hasta el momento no ha hecho más que desestabilizarla y solo el futuro nos dirá si esta desestabilización había sido necesaria o por el contrario una equivocación total. Sí que me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. Nada, ¿te ha gustado el vídeo? ¿Te ha aportado valor? ¿Te ha entretenido? Un buen like se agradece, y si es la primera vez que estás en el canal y te ha gustado mi contenido, encantado de que te suscribas. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Adiós!